Bendiciones, amados. Una vez más aquí estamos para bendecirlos con la palabra, no sin antes pedirle a nuestro buen Dios que sea Él ministrándonos de manera especial, para que esta palabra pueda hallar cabida en cada corazón y a través de ella podamos ser edificados. Oremos pues a nuestro Dios. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu fidelidad que es para siempre. Muchas gracias por tu fidelidad que excede al conocimiento. Muchas gracias por tu fidelidad que excede a lo que nosotros podemos anhelar y esperar. Pero tu misericordia va más allá, Señor, de lo que podamos imaginar. Por eso hoy, agradecidos contigo, te rogamos que a través de tu misericordia seas tú guardándonos, protegiéndonos, pero sobre todo en esta hora ayudándonos a entender el mensaje glorioso de tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el domingo estuvimos hablando de la necesidad de un plan que nos servirá para relacionarnos, cuidarnos y apoyarnos durante el tiempo que permanezcamos en la virtualidad. Pero también les decía que este plan va a servir aún después, cuando estemos congregándonos de manera presencial. Este plan entonces nos permitirá mantenernos comunicados y recibir directrices de qué hacer en cada situación que tenga que vivir la iglesia. Por ejemplo, si Dios no lo quiera, se nos presentara una nueva cuarentena debido a algún rebrote del virus o por alguna restricción gubernamental o de cualquier otro tipo, o simplemente a la iglesia algún día se le prohibiese predicar el evangelio, ya sabemos qué hacer. Y cuando digo esto, no es que quiera ser extremista, pero el domingo les estuve hablando de la advertencia que nos hizo Jesús respecto a lo que sucederá antes del fin. Ojalá que no ocurra en nuestros días, pero proviniendo esas palabras de los labios de Jesús, dicha advertencia tarde o temprano se hará realidad. Tarde o temprano eso sucederá. Así que por si sí o por si no, si ocurre en nuestros días o no, debemos estar preparados. De allí la importancia de que cada miembro de la iglesia conozca la estrategia a seguir para estar comunicándonos, para estar retroalimentándonos en cualquier momento, y más aún en un momento tan decisivo como el que estamos viviendo. Me di a la tarea, mis amados, de revisar las diferentes estrategias que usaron tanto la iglesia como el pueblo de Israel para enfrentar la persecución u oposición en sus días. Y mientras leía, llegué al libro de Nehemías. Ese libro comencé a leerlo con detenimiento y encontré un capítulo aparentemente árido, de esos capítulos que por lo general uno los lee pero así a vuelo de pájaro, por encimita,
porque solo narran los nombres de las familias que trabajaron en la reconstrucción de las murallas y en qué lugar de la muralla les tocó a cada uno reconstruir. Pero leyendo con detenimiento, me encontré con una verdadera joya en ese capítulo aparentemente árido. En ese capítulo que solo está narrando la familia tal edificó en tal lugar, los de tal sitio edificaron aquí y allá, etcétera. Pero encontré, repito, una verdadera joya. Es el capítulo 3 del libro de Nehemías. Déjeme ponerlo en contexto, ustedes lo leerán luego en casa. Terminada la reconstrucción de los muros, bajo una serie de amenazas, persecuciones, intrigas, presiones, menosprecio, Nehemías decidió honrar la memoria de los valientes de la reconstrucción. Y fue así entonces como en un libro narró los hechos más importantes, más relevantes de la reconstrucción. Y dentro de las cosas que él menciona es que solo se quitaban su ropa y soltaban la espada para medio bañarse, porque ellos estaban trabajando bajo una presión muy fuerte, ya que las amenazas provenían de todas partes. Todos sus enemigos a una se habían confabulado. Unos decían vamos a atacar por tal lado, los otros vamos a atacar por allá. Así que todos ellos están trabajando bajo una tremenda presión. Y los hermanos judíos que vivían al otro lado del río venían dizque para animarles. Y sus palabras eran: no lo intenten más. Los enemigos son muchos. Ellos son mucho más fuertes que ustedes. Ellos sí están bien organizados, ustedes no. Así que les caerán por todas partes. Nosotros, sus hermanos que habitamos al otro lado del río, no queremos su destrucción. Por eso les aconsejamos que lo mejor es que desistan. Pero cuando un grupo se dejó afectar por las palabras de sus hermanos que habitaban al otro lado del río, y algunos tiraron la pala, tiraron el palaustre y dijeron: no más, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es demasiado, no podemos reconstruir el muro, definitivamente yo no voy más. En ese momento, Nehemías sacó a relucir el carácter del verdadero líder. No se dejó contagiar por el desánimo, sino que se levantó y les dijo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Frente a esa voz de su líder Nehemías y esa palabra de exhortación, ellos recobraron el ánimo y cada uno levantó la pala que había tirado, el palaustre que había tirado, y comenzaron a trabajar con tal dedicación que en un tiempo verdaderamente récord, 52 días, ya habían terminado la reconstrucción de todos los muros de la ciudad. ¡Qué tarea tan gigantesca para haber sido hecha en tan solo 52 días!
los que habían tirado ya las herramientas, los que habían dicho definitivamente es imposible, lo lograron en tan solo 52 días. Sí, hermano, esto nos habla de lo importante que es la comunicación, pero también lo importante que es el que se sepa que hay un plan, que hay una estrategia. Cuando la gente sabe para dónde vamos, la gente está dispuesta a guerrear, la gente está dispuesta a luchar, la gente está dispuesta a hacer su mejor esfuerzo. No así cuando el pueblo está ignorante de lo que está sucediendo, de lo que se está haciendo. Pues la Biblia dice: sin visión el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo se descarría. Donde no hay una dirección, el pueblo toma cualquier camino. Nehemías está resaltando lo que se hizo en ese tiempo récord. Y él quiso dejar constancia en un libro que después hizo parte de los anales sagrados, de la valentía y el amor de patria que todos y cada uno de ellos habían mostrado en ese momento decisivo para la nación, pero también de lo que un pueblo unido puede lograr con la ayuda del Omnipotente. Pero también le pareció bien y de capital importancia dejar dos anotaciones para que fuesen conocidas especialmente por las futuras generaciones. Y la primera anotación que se registra en ese capítulo 3, que está ahí entreverada entre los nombres de los que reconstruyeron y el sitio que reconstruyeron, están esas dos anotaciones. Y la primera está resaltando la labor de una familia que no solo cumplió con su tarea, una familia que no solo cumplió con la tarea que se le había asignado, ellos fueron más allá. Ellos reconstruyeron un extremo extra. Esta familia trabajó de manera incansable y vio que otros allá estaban un poco atrasados y fueron para apoyarles. Para Nehemías esto fue un acto para resaltar y quiso que las futuras generaciones supieran lo que esta familia hizo. Y hoy, después de tantos años, todavía estamos recordando lo que esta familia maravillosa hizo en un momento decisivo. Bendigo a los que en estos días difíciles para la iglesia nacional, difíciles para la iglesia local, difíciles para la iglesia alrededor del mundo, pero a pesar de eso están yendo más allá de sus fuerzas. Están haciendo más de lo que se les ha asignado. Y valga el momento para decirle a ustedes que están grabando y organizando todo para las grabaciones, que Dios los bendiga. Su ejemplo es digno de admirar. Están yendo más allá. Pero sé que también hay un grupo que está yendo más allá de sus fuerzas, que está haciendo más de lo que les corresponde. Que Dios haga memoria de lo que ustedes hacen en secreto. Pero la segunda anotación es la nota disonante, la nota triste en esta maravillosa historia que revela lo que un pueblo unido puede hacer con la ayuda de Dios. Y está en Nehemías capítulo 3, versículo 5, donde dice:
contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Lo repito con tristeza, lo repito con dolor. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La gente común entendió que esto era labor de todos y se involucraron, pero sus líderes dijeron: no le jalamos a eso. Estos líderes de Tecoa no entendieron el momento histórico que estaban viviendo, y por eso pasaron a la historia como la nota disonante en este hermoso concierto de trabajo en equipo. Mira lo que una mala decisión puede hacer. ¿Cuántos años han pasado y todavía se habla de ellos que fueron inferiores a la responsabilidad en ese momento histórico que les tocó vivir? Cierro este paréntesis para decir, para que hubiese un trabajo en equipo que lograra la reconstrucción en tan solo 52 días, fue fundamental, además de la ayuda de Dios, dos cosas. Número uno, comunicación, y número dos, estrategia. Comunicación y estrategia. Leamos Nehemías capítulo 4, versículos 19 al 20. Entonces les expliqué a los nobles, está hablando Nehemías, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías entendió que no se puede trabajar en equipo si no hay comunicación, una buena comunicación. Pero en segundo lugar, no se puede trabajar en equipo si no hay un plan a seguir. Entonces fíjese que él se preocupó porque hubiese buena comunicación, pero también un plan a seguir. De allí la importancia, mis amados, de que todos conozcamos de primera mano cuáles serán nuestros canales de comunicación, pero también cuál es el plan o cuál es la tarea de cada grupo, cuál es la tarea de cada familia, cuál es el papel de cada individuo en esta tarea que por fortuna nos ha tocado vivir a nosotros. Le recordaba en el mensaje anterior el refrán popular que dice: no hay mal que por bien no venga. A los que no les gustan los refranes, les digo, este refrán no es otra cosa que una paráfrasis de Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto para decirle, mis amados, que esta pandemia, aunque ha generado mucho dolor, muchas pérdidas en todos los sentidos, en especial de vidas humanas, nos ha dejado algo bueno. De todo lo malo siempre hay algo bueno que queda. Pues esta pandemia
que nos llevó a la cuarentena, que nos ha llevado a estar sin poder congregarnos de manera personal por más de 6 meses, nos ha despertado, nos ha sacudido, nos ha puesto a pensar en qué pasaría si hay un rebrote y tenemos que volver a una cuarentena estricta. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta cuarentena nos tomó por sorpresa. Estos más de 6 meses sin poder reunirnos nos tomaron por sorpresa a todos. Nadie estaba preparado para una situación como esta. De hecho, en nuestros días nunca habíamos vivido una situación similar. Pero ahora, si no estamos preparados para cualquier contingencia, para un rebrote o para cualquier situación que se presentare que nos impida el poder congregarnos de manera habitual, ya sería mera negligencia. Porque si no aprendemos de los errores, estamos condenados a volver a repetirlos. Y como iglesia, mis amados, no podemos asumir una actitud de indiferencia frente a lo que ha sucedido, sino tomar las medidas para que esto no nos vuelva a sorprender. No debemos pensar solo en el rebrote del virus. Pensemos en qué pasaría si algún gobernante osara endecar de carácter permanente algunas medidas restrictivas que hoy son entendibles por causa de la pandemia, pero que mañana pudieran tener simplemente la intención de restringir la predicación del evangelio y por ende coartar la libertad de culto. ¿Qué haríamos? Ojalá que esto no ocurra. Ojalá que en nuestro país sigamos gozando de plenas libertades para seguir predicando el mensaje del evangelio en nuestro país como hasta ahora lo hemos hecho. Ojalá que el Señor le abra los ojos a nuestras autoridades, pero también le abra los ojos al pueblo, inclusive a los que se oponen a la predicación del evangelio, para que vean lo que la iglesia hace sin mucho aspaviento. Y cuando digo esto, me refiero a cómo la iglesia logra sacar a tanta gente de la drogadicción, del alcoholismo, de las pandillas, de la delincuencia, de los grupos al margen de la ley, de evitar enfermedades mentales producto de la desesperanza. Porque es que, ¿sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a instruir esos niños desde pequeños en el camino del Señor, hay una promesa en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todos esos centenares de miles de niños que llegan a nuestras escuelas dominicales se levantan con una formación que solo en contadas ocasiones pueden llegar a caer en los hábitos, en los vicios, pueden llegar a caer en un estado de delincuencia, porque la palabra que les ha sido sembrada les dice: ustedes tienen que ser gente de bien. Por eso el evangelio hace muchísimas cosas que algunos no reconozcan, pero tampoco estamos esperando que nos reconozcan, porque el que nos comisionó dijo que no lo reconocerían, que por el contrario, porque estamos viviendo tiempos cuando a la gente a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Algunos, el que se le diga al niño: no te vuelvas un drogadicto, es coartar su libertad.
el que se le corrija, el que se le instruya, el que se le exhorte. No es el camino que debes tomar. Lo toman por otro lado. Es que estamos viviendo en los tiempos que el Señor dijo que llegarían, donde a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Pero la iglesia igual continúa su tarea. Me preguntaba ayer de cuántos niños se levantaron al lado de sus padres gracias a la predicación del evangelio. Porque cuántos hoy sencillamente están en su hogar porque en hora buena escucharon el mensaje de la palabra que los direccionó y entendieron que las diferencias en una pareja no significan ya tenemos que divorciarnos, tenemos que separarnos. Esa es la tarea de la iglesia. La iglesia ha evitado a muchos niños levantarse sin saber lo que es el amor de un padre. Pero algo muy fundamental también de la iglesia es orar por las autoridades civiles, militares, para que Dios les guarde, para que Dios los bendiga. Pero sobre todo, para que Dios tenga misericordia de nuestra nación, para que Dios ayude a la nación a salir de la miseria económica, a salir de la miseria espiritual y moral que aqueja a los pueblos. No en vano Jesús llamó a la iglesia la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, entonces ¿con qué será salado? Ustedes tienen que seguir, fue lo que Él nos dijo. No importa que el mundo os rechace. De hecho, Él nos dijo, el mundo os aborrecerá. Pero sabed que si el mundo aborrece, a mí me aborrecieron primero. Si en mí, que soy el árbol verde, hicieron todo esto con ustedes, ¿qué no se hará? Pero sigan. Yo los he comisionado. Esa es su tarea, ese es su papel. Mostrando con ello el poder de preservación que tiene la iglesia. Para Jesús, la tarea de la iglesia en la tierra es vital. Por ello, aunque a algunos le resten importancia, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra tarea. Aunque la paga sea la indiferencia y en otros casos el rechazo y el odio, tenemos que seguir. Sea cual sea la situación, debemos entender, mis amados, que nuestra misión como iglesia es casi una misión suicida. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Jesús dijo, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué crees que le puede pasar a un pobre cordero en medio de una jauría de lobos? Y el Señor dijo, así yo os envío. Pero aún así, ustedes deben cumplir la misión, la tarea que les estoy entregando. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No esperemos como iglesia que el mundo nos ame. No esperemos como iglesia que nos lancen flores. El Señor dijo que todo lo contrario. Pero el que perseverare hasta el fin, a pesar de hacer su mejor esfuerzo y la recompensa sea lo contrario a lo esperado, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por ello, desde el domingo anterior
Comenzamos a socializar nuestra estrategia para estar conectados y así poder retroalimentarnos, así poder animarnos unos a otros y seguir las directrices que el Señor esté indicando. Mis amados, este es un momento decisivo. No es momento para estar indiferentes a lo que está ocurriendo. Es más, los que están viendo esto de manera indiferente es porque lo están viendo con los ojos físicos, pero no con los ojos espirituales. Porque no están viendo más allá lo que está detrás de todo esto. Y te repito, detrás de todo lo que está ocurriendo está la mano de Satanás. Él está manejando a la gente en estos días, como siempre suele hacerlo. Ha sido siempre su tarea, ha sido siempre su manera de actuar. Él está detrás de todo lo que se llame ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de los principios de Dios, ir en contra del bienestar de la sociedad. Por eso quiero que oremos, pidiendo primero al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Pero no solo nuestros ojos, sino también nuestro entendimiento, para pensar, para ver y para actuar de acuerdo al momento que Dios nos ha permitido vivir. Oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora, aquí estamos delante de tu presencia, consciente, Dios amado, del momento tan dramático que está viviendo nuestra nación. Hoy más que nunca necesitamos tu dirección. Hoy más que nunca necesitamos que aún los que han sido llamados a ver con los ojos espirituales, abramos nuestros ojos para mirar todo lo que se cierne en contra de la iglesia, todo lo que se cierne en contra de una sociedad que quiere salir adelante. Pero Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos fortalezca a la iglesia, a los creyentes de todas las denominaciones, de todas las corrientes, para entender que la guerra no es contra nosotros mismos, que la guerra es contra ese enemigo común que se llama Satanás, quien vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero que nosotros tenemos una promesa de nuestro gran Padre y buen Dios que nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre celestial le ha placido daros el reino. Señor, danos fuerza, ayuda a tu iglesia, muéstranos la salida y direcciónanos en un momento de confusión, de tristeza y de dolor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.